Muy buenos días. Continuando con el estudio de Primera de Samuel, hoy vamos a tratar de explicar el capítulo 16, donde Samuel unge a David como rey de Israel. Recordamos que en el capítulo anterior, el capítulo 15, Dios desecha como rey a Saúl. Le había dado la oportunidad mandándolo y dándole la victoria contra los amalecitas. Pero la orden había sido: destruye todo, al rey, animales, niños, todo. No quiero nada con los amalecitas. Y el rey Agag le perdona la vida, el rey Saúl le perdona la vida al rey Agag y trae lo mejor de su ganado. Se queda con lo mejor de su ganado, el pueblo recoge todo como botín de guerra. Llega el profeta Samuel, le reclama, el rey quiere justificarse y la palabra de Dios es que es desechado. Cuando lo desecha, lo único que le pide el rey Saúl al profeta Samuel es que no se lo diga a los ancianos ni al pueblo. Vimos el cambio el carácter de un rey, cómo el poder lo enfermó y Dios mismo lo desecha como rey de Israel. En el capítulo 16 tiene como subtítulo Samuel unge a David. Versículo 1 y 2. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vemos cómo el corazón de Samuel le dolió mucho que no fuera obediente a Dios el rey Saúl. Es el mismo corazón que tiene un padre cuando sus hijos no son obedientes a la palabra de Dios, cuando agarran su rumbo. Imagínense aquel hombre que a su hijo le pidió todo, aquel joven que le pidió la herencia y se fue y lo gastó en fiestas, en parrandas, que terminó comiendo de las algarrobas de los marranos. Aquel hijo pródigo que un día se dio cuenta del error que había cometido. Pero aquí vemos al profeta llorando por el rey que nunca entendió la visión de Dios. Y Dios le habla fuerte al profeta y le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar? En otras palabras, todo tiene su tiempo, como decía el sabio Salomón: tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para estar de luto y tiempo para salir. Y aquí Samuel era anciano y Dios lo jala y le dice: ven, te enviaré a Belén, porque me he provisto ya un rey para Israel. Voy a poner un rey. No como el pueblo lo quería, ahora yo lo voy a designar. Versículo 2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Algunos historiadores dicen que de este tiempo habían pasado casi 25 años, cuando Dios le vuelve a hablar a Samuel. Bueno, dice la Escritura que Dios mismo le da la estrategia a Samuel para que el rey Saúl, como se había vuelto ambicioso, si supiera que se iba a ungir otro rey, probablemente matara al profeta. Toma contigo una becerra, le dice el Señor, de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Si le preguntaba al pueblo, a eso iría el profeta. Versículo 3, y llama a Isaí, le dice el Señor,
al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere, al que yo voy a poner ahora por rey. Hizo pues Samuel, versículo 4, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, recordemos que en Belén, ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí se iba a ungir un rey para el pueblo de Israel. Ahí se ungió a Cristo. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué tenían miedo del profeta de Dios? Recordemos que él mismo mató al rey Agag con la espada y lo hizo pedazos. Él mismo trajo el juicio. Entonces la gente se dio cuenta, el pueblo se apercibió de lo que había sucedido y tenía temor de que fuera a traer juicio. Versículo 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. En ningún momento hubo una mentira de parte de Dios. Realmente fue una estrategia. Sacrificó becerra a Dios, pero también invitó a Isaí, como Dios se lo había dicho, y a sus hijos. Isaí tenía 8 hijos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. El mismo Isaí le presenta a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Recordemos que Isaí venía de la descendencia de Boz y Ruth. Era nieto de él. Entonces le presenta a su hijo Eliab para ser ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. Isaí pretendía llevarle al hijo que mayor porte tenía para ser rey, pero Dios lo desechó en ese momento, porque Dios ve el corazón de los hombres. Dios conoce cada pensamiento. Dice la Escritura que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando a Jesús le llevaron a la mujer que le encontraron en adulterio, los retó y les dijo que arroje el que esté limpio de pecado la primera piedra, porque sabía las intenciones de su corazón. Jesús conoce todo de nosotros, de nuestra historia. A Él no lo podemos engañar. Él no ve la apariencia, sino ve el corazón. ¿Qué es lo que mira de ti Jesús en estos momentos? Tu corazón. ¿Con qué deseo lo buscas? ¿Con qué deseo lo anhelas? ¿Con qué deseo le llamas cuando estás solo, sola en tu casa? Cuando vas a tu trabajo, en estos tiempos que necesitamos de su presencia, de su paz, ¿cómo derramas tu corazón ante su presencia? Versículo 8. Entonces llamó Isaí a su segundo hijo, Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová, desechado. Hizo luego pasar Isaí a Sama, tercer hijo, y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Pareciera una pasarela donde Isaí pretendía entregar a Samuel un hijo para que fuera rey de Israel, pero conforme a los ojos
de Isaí su padre. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos, a ninguno de los 7, que el mismo Padre se los presentó. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Por qué Isaí no le presentó al pequeño David, el menor? ¿Acaso lo menospreció? ¿Acaso sería aquel joven, pequeño, tierno, que no le veía la capacidad para reinar a Israel? Recordemos que más adelante la Biblia nos dice que los hermanos de David eran hombres de guerra, probablemente de apariencia fuerte y de edad joven, maduros, que tenían la capacidad y habían sido preparados para la guerra, pero el menor no. El ser pastor de ovejas en ese entonces era para los siervos. Quizás Isaí no tenía dinero o no tenía mucha capacidad económica y mandaba al pequeño David, que significa el que Dios ama, a pastorear ovejas. Pudiera ser en ese entonces un trabajo muy sencillo. Bueno, pues envió por él, versículo 12, y le hizo entrar, y era rubio. Pensemos en el pequeño David. Josefo, el historiador, dice que tenía poco más de 10 años. Algún otro historiador dice que no pasaba de 15 años. Probablemente tenía 14, 15 años. Era un jovencito. Para ser rey era muy pequeño. Probablemente su padre por eso lo menospreció. Le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. La palabra este es. Esta palabra es muy hermosa. Esta frase es muy hermosa porque en tu familia tú eres el escogido, la escogida para cambiar la historia de tu familia. Y Dios ha puesto los ojos en ti para que cambies las circunstancias que están pasando en tu familia, en tu alrededor. Acuérdate que Dios siempre te ha buscado. Puedes poner tu nombre ahí. Yo soy ese. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, que significa la unción, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El Espíritu de Dios comenzó a trabajar en David, pero ya con una visión de reino. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores se había dicho que Dios ya tenía otro que iba a restituir a Saúl? ¿Cuánto tiempo había pasado Dios en ver al pequeño David pastorear ovejas, cuidarlas, sanarlas, pelear por ellas, tal vez hasta arriesgar la vida por ellas, preparar armas en contra de las fieras en el campo? ¿Qué corazón tenía David, que dice la Escritura que Dios se estaba proveyendo de un rey para su pueblo conforme a su corazón? Pero parece que ahí quedó.
No, no sucedió nada, simplemente se ungió. Cuando Dios te da una palabra, parece que no pasa nada, pero al tiempo esa palabra trae sus frutos y su forma de trabajar en tu vida. Si no, hazte una pregunta. ¿Quién fue la primera persona que te habló del Señor? ¿Cuándo fue la primera vez que recibiste a Cristo? Y si tú has permanecido en su palabra, ¿qué ha sucedido? ¿Hasta dónde te está llevando Dios? ¿Qué está pasando con tu historia? ¿Lo amas más que lo amabas antes? ¿Lo buscas más? Si es así, quiere decir que el Espíritu de Dios está contigo y no te suelta. Versículo 14 cambia la historia un poco y regresa a la vida del rey Saúl. Aunque David ya había sido ungido, todavía el rey Saúl seguía reinando. Nadie sabía que había sido ungido, excepto su padre Isaí, sus hermanos y el profeta Samuel. Recordemos que el profeta Samuel no volvió a ver a Saúl el resto de su vida. Versículo 14 y 15. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué sucedió en Saúl? Como se volvió arrogante y orgulloso y no pidió un perdón, no tuvo un arrepentimiento verdadero, genuino, sino lo que le interesaba a él era que el pueblo lo idolatrara. Entonces, el Espíritu de Dios no puede vivir en ese corazón. La Escritura dice que nosotros somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Debemos de guardarnos en santidad para que la presencia de Dios nunca sea parte de nosotros. Dice que en Saúl entró un espíritu malo. Así dice la Escritura, malo. No dice qué tan malo era, pero lo atormentaba. Sufría tormentos. El rey estaba sufriendo. Pudiera ser como una enfermedad mental o algún dolor que no podía estar en paz. Versículo 15 y 16. Y los criados de Saúl el rey le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Veamos quién tiene el discernimiento. Los siervos, y le dicen que está atormentado. Y le proponen algo. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué pretendían los siervos? Que llegara alguien lleno de la presencia de Dios y comenzara a alabar. Veamos los dones que tiene aquel jovencito ungido. Sabía tocar el arpa. David compuso muchos salmos, gran cantidad de cantos para Dios. Cuando estaba en el campo solo, tocaba el arpa y alababa a Dios. Y los siervos del rey se dieron cuenta de eso, que cuando tocaba el arpa adoraban a Dios y ellos sentían paz en sus corazones. Así es cuando nosotros ponemos un canto de alabanza, de adoración en nuestro hogar, en estos tiempos que estamos en nuestras casas, sentimos la paz de Dios. No dejemos de tocar cantos. No quiere decir que el Espíritu nos atormente, pero siempre la adoración a Dios va a traer refrigerio a nuestra alma. Saúl, versículo 17, respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Siguiente,
versículo dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, lo ha visto tocar y ha sentido su presencia. ¿Por qué ha sentido su presencia? Porque en el versículo 13 dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Aquí hay una virtud, las virtudes de David. Es adorador, es valiente, es fuerte, es hombre de guerra y una cualidad muy hermosa es prudente en sus palabras y hermoso. Y la cualidad más grande que tenía, que la gente le reconocía es que Jehová está con él. ¿Acaso tienes alguna de estas cualidades? ¿Jehová está contigo? La cualidad, la palabra de Dios embellece el alma y ellos se quedaban impresionados. Asimismo con Jesús, cuando Él hablaba, la gente se quedaba impresionada. Dice, nadie habla como Él, con tanta sabiduría. ¿De dónde sacó esto el hijo del carpintero? Y la gente sabía que Dios estaba en Él. Ahí estaba en Él. Aquí en David está con Él. Versículo 19 y 20. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, a tu hijo, el que está con las ovejas, aquel pastorcito que nadie toma en cuenta, envíamelo a mí. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David, su hijo. Versículo 21 y 22 dice, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. La Escritura nos marca que le cantaba David y Saúl sentía paz. Pero ¿qué estaba haciendo Dios con este proceso? A David, aquel pastorcito que nadie tomaba en cuenta, de repente era el paje, el escudero del rey Saúl. Vivía en el palacio real, conocía los secretos del reino, comenzó a conocer la historia. Dios estaba preparando a aquel joven David para que fuera rey en un momento determinado. Veamos que cuando Dios unge tu vida, pasas un proceso de preparación y Dios te va preparando para el objetivo específico en el cual Dios te dio. ¿Cuánto tiempo pasa? No lo sabemos, pero Dios tiene un propósito divino en tu vida. Tú busca cuál es el propósito. Aquí el propósito de que David estuviera ahí y que Dios le hubiera mandado un espíritu para que no tuviera paz Saúl y tuviera que buscar a alguien que lo calmara, era para que llegara David a ese lugar y fuera preparado como rey. Los propósitos y los caminos de Dios. Todas las palabras de Dios dice que todos los caminos al que busca a Dios son para bien. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sigamos ese camino. Versículo 22 dice, y Saúl envió a decir a Isaí, al padre de David, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y ahí estaba David, y ahí estás tú aprendiendo, y aquí estoy yo, y aquí estamos todos en este tiempo en nuestros hogares, aprendiendo a buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Que el Señor te dé en ti paz en estos tiempos, que podamos cantar los salmos,
Hay algo muy bonito. ¿Quién enseñó a David? Dios mismo. Hay una historia, David no habla mucho de su padre, pero sí habla en una o dos ocasiones de su madre, aunque no dice su nombre exactamente. Pero en el Salmo 86, 16 dice: mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal del bien. Guarda al hijo de tu siervo. Habla sobre una mujer que seguramente a David le enseñó quién era Jehová, quién era Dios. Y hay otros salmos también donde el Salmo 116, 16 dice: oh Jehová, ciertamente soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. ¿Quién enseñó a David? Dios. Dios. Pareciera que David fue menospreciado por su padre, pero su madre la tomaba como la sierva de Dios. Y Dios nos va enseñando y nos va educando. Por eso, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando tú decidiste cambiar tu historia y tu forma de ver las cosas y te despojaste de lo que eras y dijiste: de ahora en adelante le voy a servir a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón, el Espíritu Santo te tomó y te va guiando. Y puede pasar un mes, un año, 10 años, no sé, tanto tiempo, pero el Espíritu de Dios te va a llevar y te va a trasladar a buenos puertos. Él tiene el control de tu vida. En David veamos cómo Dios manejó la estrategia hasta que llegó al palacio real. Y así es nuestra vida. Dios está moviendo sus piezas, su forma está cambiando las condiciones para llevarnos hasta el palacio real, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Recordemos que ese es el propósito de Dios y es una promesa de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por poner los ojos en tus hijos, en los que escuchamos tu palabra. Gracias. Te pedimos que se haga conforme a tu voluntad en este diario caminar. Llévanos a donde tú quieras, Padre. Así como llevaste a David, como lo sacaste de ser del campo y lo llevaste a vivir al palacio real, así te pedimos que nos lleves a nosotros. Señor, muéstranos tus caminos. Que nuestros labios te alaben constantemente, de día y de noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.